De nuevo en contacto, estimados alumnos, retomamos el tema de la flexión compuesta con compresión recta. Ya sabemos que recta alude a sobre un eje, solo excentricidad en un eje. La flexión flexo-compresión oblicua lo vamos a tratar la semana que viene. Bueno, vamos a ver el modelo resistente nominal a flexión compuesta flexo-compresión recta. Bueno, tenemos un momento actuante en la sección, hay un momento requerido y una carga axial requerida. Y las convertimos a momentos nominales y a carga nominal, porque lo que evaluamos es resistencia nominal. Inicialmente, resistencia nominal. Y ya sabemos que este sistema de solicitaciones que actúan en el eje mecánico de la pieza son equivalentes a la misma carga axial, pero corrida de una distancia igual a E, y la distancia E es el cociente entre el momento y la carga axial. Tenemos una sección rectangular y la única diferencia que aparece ahora con respecto a lo que habíamos estudiado en el capítulo de flexión es que de entrada nos llama la atención que la distribución de las armaduras ahora es un poco diferente en una misma sección rectangular que antes nos sugería que las armaduras tomaban tracciones en la parte en que el hormigón no podía hacerlo cuando domina la flexión. Como ahora domina la carga axial comparativamente, la disposición de las armaduras las planteamos en forma genérica de una manera distribuida en el perímetro. Bien, entonces se plantea la condición de estado límite último, que ya sabemos todos que está representada por el 3 por 1000 en la fibra más solicitada, a compresión del hormigón. Entonces se genera un plano de deformaciones últimas, genérico, que define una profundidad del eje neutro y una curvatura, que es el ángulo de la deformación del plano respecto de la posición no deformada. Por compatibilidad de deformaciones, ecuaciones de compatibilidad, entonces, como tengo ubicadas los diámetros y las posiciones de las armaduras, las podemos medir a partir de estas coordenadas, desde la fibra en que está el hormigón más solicitado, conocemos la posición de, en este caso hay 4 capas de armaduras. Cada una tiene su sección dispuesta, AS1, AS2, 3 y 4. Y en correspondencia con ellas hay una deformación por acompañar este plano de deformaciones y porque la adherencia la suponemos perfecta entre hormigón y acero. La deformación del hormigón es la deformación del acero. Epsilon S1, epsilon S2, etc. Algunas están acortándose, comprimiéndose, y otras, por el doble triángulo, están elongándose. ¿Es doble triángulo? ¿El eje neutro corta la sección? Sí, estamos suponiendo que, para el caso más general, tenemos flexión compuesta con gran excentricidad. A partir de esta profundidad del eje neutro, se deriva el modelo rectangular de tensiones, que todavía sí se acepta que experimentalmente funciona bien esta hipótesis de distribución arbitraria, pero eficaz, de tensiones normales de compresión en el hormigón, en una profundidad A igual a beta 1 por C, con una resultante C de las tensiones 0,85 de F'C integradas sobre el área
configurada por la profundidad y por el ancho D. Bueno, esa es la contribución que aporta el hormigón en compresión. Ahora bien, estas armaduras que están en la zona de compresión están acortadas, por lo tanto también con su deformación, entrando al diagrama bilineal de deformaciones del acero, de tensión de formación del acero, me proveen una tensión Fs1 que multiplicada por el área AS1 me produce una fuerza T, la llamamos genéricamente T, pero por lo que se visualiza en este esquema sería una fuerza de compresión. Estaría aportando una fuercita de compresión. La vamos a llamar genéricamente TS1, TS2, TS3, solamente que aquí están indicadas las que aportan compresión yendo hacia la izquierda y las que aportan tracción yendo hacia la derecha. Bueno, esto es lo que pasa en una sección rectangular de hormigón armado. Todo esto es armadura de hormigón armado. Si en cambio tenemos una sección de hormigón solamente con armadura de pretensado, todo lo mismo que hemos comentado acá acontece, aunque ahora los cambios que se producen es en las denominaciones. A estas le llamaremos armadura de pretensión en la capa 1, de pretensado en la capa 1, sección de armadura en la capa 2, acá hay tres cordones, acá hay 2 cordones, 2. Fíjense que estamos pensando en armadura de pretensado con un estribado, pero para simplificar no la complicamos con armadura pasiva. La contribución a la compresión del hormigón queda determinada por la profundidad A del bloque rectangular, que depende de la profundidad del eje neutro. La profundidad del eje neutro depende de la curvatura juntamente con la deformación última en la fibra más comprimida. Y bueno, novedades aparecen en que ahora el acero de pretensado tiene deformaciones que se evalúan de una manera diferente. En general, la expresión para evaluar esto sí lo traemos del capítulo de flexión, la deformación total en la armadura es en realidad ahora una armadura de pretensado, está dada por la elongación remanente que le ha quedado a los cordones después de haberlos tesado y haber producido todas las pérdidas. Y ya sabemos que se le deben agregar en simultáneo todas las deformaciones que experimentó el hormigón bajo la denominación de estas, epsilon C, E. También indicaditas ahí con la traza. Y todavía hay que sumarle esta porción denominada deformación neta, tracción, epsilon T, porque estamos en una sección de hormigón pretensada con armadura adherente. Eso hay que revisar para atrás, cómo funcionaba, pero en general, con esta expresión podemos evaluar, de acuerdo con este plano de deformaciones últimas, con las deformaciones ya evaluadas con anterioridad, para cada plano habrá una deformación epsilon T diferente. Si este plano va pivotando y va cambiando de posición, la epsilon T es la que va cambiando, la epsilon T que está acá. Las otras ya están calculadas. Vamos a aceptarlo de esta manera. Supongamos que tenemos la deformación en el acero. Ahora tendríamos que entrar al diagrama tensión-deformaciones del acero, para el cual existen las siguientes posibilidades. Que el fabricante nos haya entregado un diagrama tensión-deformación, que no nos haya entregado, que no la tenemos y que tenemos que recurrir a una expresión analítica provista en la literatura, y entonces aparece Menegotto Pinto, por ejemplo, que está explicada en el capítulo 2,
o simplemente haremos un atajo de diseño último, de verificación de estado límite último, con la expresión simplificada FPS que entrega el reglamento. Pero vamos a suponer que disponemos de una curva tensión deformación que nos permite, entrando con la deformación en cada una de estas capas de armadura, obtener la correspondiente tensión. FPS1 se multiplica por APS1 y tenemos TPS1, T. Están puestas estas direcciones, este es el otro cambio que hay respecto con el hormigón armado. En el hormigón armado las tenemos a estas armaduras pasivas comprimidas y dibujadas hacia la izquierda. ¿Por qué las dibujamos hacia la derecha a todas las fuerzas provistas por las armaduras de pretensado? Bueno, porque suponemos que todas tienen un estado de estiramiento, aunque estén en la zona comprimida en que han perdido estiramiento, mantienen un estado de estiramiento que les suministra tensiones de tracción y por lo tanto aportan hacia la derecha. Luego el cuadro de fuerzas internas está dada por las TPS1 hasta la TPS4 junto con la fuerza de compresión en el hormigón. Bueno, una serie de consideraciones acá que conviene examinarlas después, no detenernos en esto, respecto de que si la tensión normal en el varicén o promedio es menor que 1,5 de megapascales, se debe colocar una armadura mínima como columna de hormigón armado. Bueno, no vamos a trabajar con estos cálculos por ahora. Esto lo podemos analizar nominalmente en otro momento y podemos intentar avanzar con las con el ecuacionamiento de diseño. Bueno, la condición de resistencia, formato determinístico de la seguridad para flexión con compresión, es que se debe cumplir que la resistencia de diseño nominal a flexión, así como la nominal a carga centrada axial, no pueden ser inferiores a los correspondientes MU y PU. El factor de reducción de resistencia depende de la deformación de la armadura más traccionada o menos comprimida, que es la epsilon S4. Esta es la capa de armadura más traccionada y va a definir, de acuerdo con el valor que asuma, va a definir si tenemos una sección controlada por compresión o por tracción. Y en ese caso, phi podrá valer desde 0,90 hasta 0,65, con seguridad. Bueno, de acuerdo con las definiciones que hemos dado de sección controlada por tracción, sección controlada por compresión. Entonces ahora vienen las ecuaciones que resuelven el problema, ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y ecuaciones constitutivas. Con detalle, las ecuaciones de equilibrio se plantean de la siguiente manera. Vuelvo atrás un poquito. Todas estas fuerzas internas, por equilibrio de fuerzas, deben equilibrar con sus signos algebraicos a Pn. Y los momentos que ellas produzcan respecto del eje neutro, los momentos que ellas produzcan respecto del eje neutro, deberán todas ellas equilibrar a Mn. Bueno, bien. La expresión del equilibrio de fuerzas entonces se hace con C, la fuerza que aporta en compresión el hormigón, menos la sumatoria de las fuerzas que aporte la armadura pasiva, si estuviera. El signo menos después se va a justificar, porque aquí esta es una expresión, esta sumatoria tiene sumas más y menos, menos el aporte de las fuerzas internas que aporten las armaduras de pretensado. Acá está combinando, para el caso más general, un grado o un índice de pretensado entre 0 y 1, o sea,
combinan una y otra, para el caso más general. Esta es ecuación de equilibrio de fuerza y esta es ecuación de equilibrio de momentos. El momento resistente va a estar dado por Pn por E, que ya lo sabemos, porque la relación entre Mn y Pn era justamente la excentricidad. Y eso tiene que equilibrarse con los momentos internos que nosotros estamos por disponer. Fíjense que los brazos que se van a tomar son, digo bien, a ver, sí, hago una corrección, son momentos que se toman respecto del baricentro de la sección. Yo equivocadamente hablé de eje neutro. El eje neutro solamente coincide con el baricentro mientras estamos en el estado elástico. ¿Sí? Una vez que la pieza se fisuró, el eje neutro desaparece de su posición en el eje baricéntrico y se corre. O sea, la posición de, y además acá estamos teniendo tensiones normales debido a la carga axial. Bueno, estas expresiones están indicando que el hormigón tiene un brazo dado por la mitad de la altura menos la mitad del brazo de acción de la fuerza de compresión, que está en A sobre 2. Esto es A, B1 por C, beta 1 por C, A sobre 2. Y lo mismo se hace con las posiciones de las distintas capas de armaduras a las que se les descuenta la mitad de la altura, que es la posición del eje baricéntrico. Entonces, en las cortas distancias por debajo de H, estos numeritos asumen valor negativo, pero cuando superan a H sobre 2, las capas que están más distantes dan un brazo positivo. Bueno, esto hay que analizarlo con detenimiento. Las ecuaciones de compatibilidad claves para determinar las deformaciones en las armaduras parten de la deformación última, en la fibra más comprimida. Ya conocemos esta expresión de Φ por C, y entonces todas las restantes deformaciones se pueden calcular con esa curvatura, pero ahora la distancia I sub I menos C. La distancia I sub I menos C. Entonces, con estas expresiones y las deformaciones en las capas de la armadura de pretensado, esto es en las capas de armadura pasiva. En las capas de armadura pasiva tienen que aparecer estas dos, como ya fijas, que provienen de la acción del estiramiento previo, epsilon PE más epsilon CE, y después epsilon TI, que sí, tiene una forma parecida a esta que está acá. Solo que acá las I sub I son las de armadura pasiva, y acá las I sub I son las de armadura activa. Ecuaciones constitutivas para el hormigón. Ya sabemos que una ecuación encubierta, disfrazada de ecuación constitutiva, es la que nos da, si adoptamos la calidad del hormigón, tenemos tanto F'C como beta 1, y entonces esa es encubiertamente la ecuación constitutiva que representa al hormigón en compresión. El acero de refuerzo pasivo cumple la ley bilineal. Antes de la deformación por fluencia, la ecuación de la ley de Hooke, y después una constante. Las tensiones y las deformaciones son superiores a la deformación por fluencia, se quedan clavaditas y constantes en Fi. La fuerza resultante es el valor de la tensión de la armadura pasiva por la sección de acero. Bueno, y en acero de pretensado, ya hemos dicho, primero lo que suministra el fabricante de acero de pretensado. Si no suministra, vamos con un Menegotto-Pinto, expresión de Menegotto-Pinto, y los parámetros estos que intervienen, Q, K, N, que están por ahí, provienen de esta tablita donde cada uno de esos parámetros cambia en función de qué tipo de armadura de pretensado estemos usando. Para familiarizarnos más, estaremos cerca siempre de usar cordones, pero no quiere decir que no vamos a usar trenzas. Y barras es lo que menos habitualmente está siendo utilizado en estructuras pretensadas. Entre cordones y trenzas estará la solución de los problemas. Si la fuerza de tracción
en cada capa de armadura de pretensado viene dado por esta sencilla expresión. Bueno, ¿y ahora cómo se procede? Bueno, se procede por tanteos. Tanteos que van a permitir que todo el ecuacionamiento que antes se presentó, ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y ecuación también de constitutivas, se puedan organizar en una planilla de cálculo, y entonces nosotros nos proponemos el siguiente esquema. Ustedes lo tienen que mirar, a ver, más o menos si podemos mirarlo. Vamos al de hormigón. Me planteo una curvatura de partida, que no sé si es la que va a ser, que es lo mismo que haber tomado una profundidad del eje neutro. En los cálculos, como uno trabaja con phi, que es en radianes por centímetro o por metro, los valores son tan chiquititos que son poco manejables. Es muy preferible elegir profundidades más redondas de eje neutro, porque simplemente con eso derivo, entre esta deformación y con esta profundidad, derivo el valor de la correspondiente curvatura. Pero esto es una cuestión práctica. Puedo elegir entonces la curvatura. Si elijo la curvatura, conozco C. Como conozco la calidad del hormigón, conozco A. Y como conozco todos los datos, puedo conocer C. También puedo conocer las deformaciones que están planteadas para las distintas capas de armadura, en este caso de hormigón armado. Entro al diagrama bilineal con estas deformaciones y saco las correspondientes tensiones. Con las tensiones calculo las fuerzas de tracción y ahora me planteo, primero, la suma algebraica de todo esto, ¿cuánto da? A ver, ¿da un valor parecido a PU sobre phi? No. O sí, sería iluso que en el primer planteo lo hiciéramos. Y lo mismo tenemos que hacer para el planteo de las ecuaciones de momento. Por lo general no va a dar que este ecuacionamiento de momentos que teníamos por acá den este resultado. Que esto que calculamos por acá y esto que calculamos den estos resultados. Bueno, supongamos que llegamos a un punto donde más o menos después de varias iteraciones estamos cerca, pero todavía hay que hacer una verificación importante. Hay que verificar, permítanme, se los comento. Se calcula el momento nominal y luego la excentricidad de las fuerzas internas, con Mn sobre Pn, debe coincidir con la excentricidad que se calculó de Mu sobre Pu. Si eso no se cumple, es porque tenemos que redimensionar nuestra pieza. En el caso que no se cumple con esas condiciones, y más, sobre todo si esto no se va a verificar, se debe rediseñar la sección modificando o bien las dimensiones del hormigón o la cuantía de armadura. Ese es el proceso iterativo que se puede hacer en planilla de cálculo y verdaderamente permite cubrir excentricidades que van desde la tendencia al infinito, es decir, cuando la excentricidad tiende a ser infinitamente grande, flexión pura, hasta el caso de excentricidad nula, que es ningún momento flector y solo esfuerzo de compresión, que corresponde al caso de compresión axial. Bien, después lo revisan ustedes con detenimiento, pero este sería el proceso que, dada una flexión MU y una solicitación axial PU, me permite encontrar un MN y un PN resistente nominal. Luego, aplicando el phi que corresponda, de acuerdo a si la sección quedó controlada por tracción o por compresión, entre 0,90 y 0,65, obtendremos la resistencia de diseño. En todos los casos, deberá cumplimentarse la condición de seguridad del formato determinístico provisto, especificado en el reglamento. Bueno, entonces lo que entramos ahora es a estudiar una herramienta muy importante
que funciona como una ayuda de diseño, que se llaman diagramas de interacción. Los diagramas de interacción están anticipándonos que la resistencia de las secciones de hormigón dependen de la combinación de flexión con fuerza axial. Y tenemos que ver qué pasa si aumenta la fuerza axial y se reduce el momento y viceversa, recíprocamente, o aumenta la flexión y disminuye la fuerza axial. Y eso se refleja en muchas análisis de interacciones simultáneas. Vimos en corte y torsión, que corte y torsión pueden interactuar para generar unos diagramas de evaluación de resistencia última por acción simultánea, que conducía a unos esquemas gráficos, que es el que vamos a entrar ahora para hacer interacción entre la flexión, que la vamos a disponer en un eje de abscisas, y la carga axial, que la vamos a disponer en un eje de ordenadas. Vamos a evaluar resistencias nominales, es decir, vamos a estar relacionando Mn con Pn, de una manera parecida a cómo estuvimos trabajando o contando analíticamente el procedimiento de diseño nominal, que estuvimos contando, que vamos eligiendo las distintas curvaturas y hasta encontrar un par de momento Mn y Pn que refleja exactamente la condición de fallo. Podemos, mediante la ayuda de ese programita en Excel que nos hemos construido, evaluar una serie de combinaciones, por ejemplo, donde adopto una forma geométrica de partida, adopto la geometría de hormigón, adopto la disposición de las armaduras, y voy al esquema anal, adopto la calidad de los materiales, por supuesto, cantidad de armadura, sección de hormigón, quiere decir que conozco tanto la sección de acero, toda, como la sección de hormigón, y por lo tanto conozco la cuantía. Entonces, voy eligiendo hago el proceso que hicimos antes para una combinación y obtengo un punto que combina momento nominal resistente con la carga axial resistente y representa un punto de falla de esa sección que tiene estas características, estos materiales y esta geometría. Adicionalmente, y para simplificar las tareas, se procede a un proceso de normalización. Normalizar un parámetro significa adimensionalizarlo. Entonces, buscamos alguna expresión con los datos de nuestro problema que conviertan la función de Mn en una expresión adimensional y le llamamos M chico, momento reducido. Y lo mismo hacemos con la carga axial. La dividimos por una magnitud que refleje la misma magnitud que la carga axial, que serán kilonewton o meganewton, y la dividimos por parámetros conocidos, la calidad del hormigón que estemos usando y la sección A bruta, la sección bruta de hormigón. Acá lo único que le agregamos para que sean compatibles unas dimensiones con otras, le estamos agregando la magnitud H. La magnitud H. Con haber adimensionalizado significa que podemos utilizar de una manera más extendida un mismo diagrama, porque ya no dependemos de valores concretos, dimensionales concretos. Imagínense que si tuviéramos un momento nominal de 100 kN y otro de 10.000, no nos alcanzaría esta gráfica. Entonces con esto se puede adimensionalizar y se trabaja prácticamente en estas gráficas de interacción. Bueno, si entonces obtenemos el primer par de puntos NM, quedaría ubicado sobre una gráfica como la que quiero mostrar acá, que sería la gráfica de resistencia nominal.
repito, están dados todos estos datos, y entonces obtengo un punto. Y después decido hacer una serie de cambios aleatorios. A ver, si elijo otro par de otro plano de deformaciones últimas, me va a conducir a otro momento nominal y a otro, pero siempre para la MIS, sin modificar los materiales ni la forma. Voy a encontrar otro punto, cambio otra vez, en realidad lo que estoy cambiando es la excentricidad, y entonces me está faltando explicar qué son estas líneas, estos rayos que nosotros tenemos ubicados por acá. Los rayos significan lo siguiente, que si obtengo para una misma excentricidad una relación creciente entre Pn y Mn, entonces voy a ir encontrando puntos a lo largo de esta recta que se mantiene constante, porque lo único que estoy es manteniendo la proporción e incrementando Mn y Pn. O dicho de otra manera, manteniendo la excentricidad constante, una excentricidad por acá, si aumento la carga, va a aumentar el momento. Manteniéndome entonces, haciendo crecer la carga, voy a ir obteniendo distintos puntos sobre esta misma recta, pero que van a ir creciendo porque crece P y porque crece Mn. El punto verdaderamente de falla es el que yo encontraré sobre esta curva. Cualquier otra combinación de P y Mn que quede por debajo, sin haber cambiado la geometría, nada, está por debajo. Entonces después se puede asegurar que lo que va ocurriendo es un comportamiento donde si a una carga P le voy aumentando el momento progresivamente, lo que va ocurriendo es que si aumenta el momento, aumenta la excentricidad y estos rayos van cambiando en su inclinación. Estos rayos van cambiando. Sí, Mario. 4 minutos y medio. Bueno, volvemos sobre el diagrama de interacción, que es muy importante explicarlo en su comportamiento, porque vamos a decir que los diagramas de interacción son una herramienta porque son construidos de manera previa por alguien que se ocupa de hacerlo, y después los suministra como una herramienta para el uso. Y yo estoy tratando de contar cómo construiríamos una curva de interacción entre carga axial y momento. Vamos obteniendo diferentes puntos a medida que voy cambiando la relación entre Mn y Pn. El cambio de la relación entre Mn y Pn se va produciendo por el cambio de las pendientes de estos rayos. Pero si me manejo con una relación Mn sobre Pn constante, evoluciono sobre un rayo porque es constante. Entonces me queda por decir que en cuanto a estas excentricidades, si quiero evaluar qué pasa sobre la recta solamente de las ordenadas, el momento es siempre cero, y por lo tanto, la recta de las ordenadas representa excentricidad cero, es decir, puntos de resistencia a carga axial únicamente. En este caso, estamos evaluando compresión, carga axial de compresión. Más adelante, en otro capítulo, vamos a evaluar momentos, pero con carga axial de tracción, y la vamos a graficar para abajo. Entonces esto es compresión con flexión. Y en este punto podemos ir cerrando la reunión y le damos continuidad en la inmediata siguiente. Gracias, hasta acá.